Buenas tardes, esta es nuestra práctica final de Laboratorio de Física 3. Mi nombre es Juan Sebastián Rojas Herrera, de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Andrés Barbosa, de Ingeniería Civil. Nuestra práctica se titula Interferencia de ondas electromagnéticas de luz y el análisis de esta interferencia en doble rendija, una sola rendija y red de difracción. Los materiales que vamos a emplear en esta práctica son un calibrador digital, una cartulina y un bisturí para fabricar una rendija con ancho de 0.4 milímetros, una red de 2 rendijas con distancia entre rendijas de 0.5 milímetros y una red con 10 rendijas por centímetro. También vamos a utilizar un láser monocromático con longitud de onda de 650 nanómetros, nuestra hoja de cálculos y nuestra hoja de ecuaciones. El objetivo principal de nuestra práctica de laboratorio es corroborar las ecuaciones que nos indican la posición de los máximos y de los mínimos para cuando hay interferencias en una sola rendija, doble rendija y red de difracción. Por eso está la hoja de ecuaciones. Vamos a corroborar la validez de estas ecuaciones que indican la posición de los máximos y de los mínimos. Entonces, en eso se basa en la práctica. Para el desarrollo de la práctica, es decir, la toma de datos, un estudiante debe tomar el láser y ubicarse a una distancia L lo suficientemente grande de una pantalla. Lo que va a hacer el estudiante con el láser es hacer pasar el haz de luz a través de los distintos tipos de configuración que se van a usar, una sola rendija, doble rendija y la red de difracción. En la pantalla que está ubicada a lo lejos, cuando se hace pasar el haz de luz por cada configuración, se va a generar un patrón de interferencia. Y con el calibrador se va a medir la distancia que hay desde el máximo central a los máximos y mínimos que están a los costados, y con el calibrador se miden las otras distancias para una sola rendija y para la red de difracción, y así se tendrá lista la toma de datos para la práctica. Cuando se haga pasar el haz de luz por las configuraciones, se ubica el máximo central para doble rendija y para red de difracción, y se ubica el calibrador justo en esa posición donde esté el máximo central, y se empieza a medir la distancia desde el máximo central a los máximos y los mínimos cercanos. Lo mismo se hace para una sola rendija, se ubica la posición de toda la mitad y se empieza a medir con el calibrador, y eso se registra todo en la tabla de datos. Este es el patrón de interferencia cuando el haz de luz del láser pasa por la configuración de Esta es la tabla de datos correspondiente a la práctica. Los datos a diligenciar durante la práctica son los que se encuentran en la columna de medición y corresponden a los Y máximos y Y mínimos que se van a medir para doble rendija, una rendija y red de difracción. Antes de tabular, recuerde registrar el valor de la longitud de onda del láser, la distancia L a la cual se ubica la persona, la distancia D para doble rendija es la distancia entre las rendijas, mientras que para una rendija la distancia D es el anchor de la rendija, y la distancia D para la red de difracción. Para el desarrollo óptimo de la práctica se sugiere que el lugar donde se realice tenga baja iluminación o, como en nuestro caso, esté en plena oscuridad. Las hojas que contienen las ecuaciones servirán para diligenciar la columna cálculo teórico de todas las tablas que se encuentran en la tabla de datos. Para las 3 primeras tablas se calculará un porcentaje de error. Para la cuarta tabla se utilizarán los datos de medición de la tercera tabla y se calculará una longitud de onda experimental y se comparará con la longitud de onda teórica y se calculará el porcentaje de error.